¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa más de Voto Extra, este espacio de Grupo Extra que busca hacer democracia con miras al proceso electoral que se avecina el próximo 6 de febrero. Bajo la producción de Alejandra Gómez, de Melvin Calderón y de todo el equipo que se encuentra detrás de cámaras, Graving Granado les da la más cordial bienvenida. El día de hoy estaremos hablando de todos los pormenores de lo que fue la convención del Partido de Liberación Nacional que se celebró el pasado 6 de junio y que tuvo como triunfo a don José María Figueres Olsen, quien es en este momento el candidato a la presidencia por la agrupación Verde y Blanca. Vamos a repasar un poco los conteos al corte de las 9 de la mañana de este martes 8 de junio, en donde podemos observar que don José María tiene un 34.94% de intención del voto. Vemos que don Rolando Araya queda en segundo lugar con un 26.66% y tenemos a don Roberto Thompson, quien acumula un 16%. Vamos a ver ahora a continuación los próximos dos candidatos que estuvieron en este proceso. Don Carlos Ricardo Benavides, 13.89% y don Claudio Elpizar un 6.10%. Hubo bastante participación, pero bueno, el voto nulo y el voto en blanco no supera prácticamente casi el 1%, tanto en el voto nulo como el voto en blanco. A los 5 precandidatos se les hizo la invitación, una vez de que finalizaron, cuando vinieron en voto extra, de quedar electos ganadores de la convención. Lo tendríamos el día de hoy. Don José María Figueres cumplió con su palabra y nos acompaña el día de hoy. Es nuestro invitado y ya está con Barley Quiroz. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, compañeros. Don José, ¿cómo está? Don Barley, encantado. Don Graving, muchísimas gracias. Bueno, qué bueno. Nuevamente un gran placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, sí, por venir, que dicha que nos pudo acompañar y pues sí, lo prometido era deuda, ¿verdad? Habíamos dicho que si usted se convertía en el candidato de Liberación, pues lo íbamos a volver a invitar y don José María muy amablemente pues nos acompaña hoy. Don José María, bueno, como bien nos decía Graving, esos eran los datos del martes. Más o menos es como un 57% de las mesas escrutadas. Todavía quedan algunas mesas por terminar el conteo. Y más o menos usted suma unos 91,000 votos. Y don Rolando tenía más o menos 69,500. Don Roberto Thompson unos 41,500, don Carlos Ricardo unos 36,000 votos y Claudio Elpizar unos 15,000 votos. Hay dos fenómenos en esos números, don José María, que queríamos preguntarle. Primero, una participación que en ese momento pues suma poco más de 250,000 personas, que podría yo creo que alcanzar unos 300,000, no sé si más, bueno, habría que ver. No sé si ese dato le sorprende, porque en algún momento se dijo que iba a votar poca gente. También por el tema de la pandemia y demás. Y lo otro, don José María, es que, bueno, evidentemente no se podría decir que usted arrasó, ¿verdad?, en el proceso, porque si uno suma los votos de los contrincantes suyos, pues son mayoría, pero eso indica que usted tendrá que aglutinar estos votos, don José María, de sus contrincantes. Esa es una tarea que tiene ahora pendiente de alguna forma. Cómo atraer a esos votantes que tal vez no lo prefirieron a usted, pero que son del partido en teoría. ¿Cómo lo ve? En primer lugar, don Barley y don Graving, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar con ustedes, amigas y amigos, nuevamente aquí en Extra. Y les agradezco la oportunidad de que podamos comentar estas cosas. Quiero, por supuesto, irme a las respuestas que usted espera a sus preguntas, pero sí quiero tal vez empezar por decir que ayer, martes 8, conmemoramos 31 años de la partida de mi padre. Correcto. Y me puse a reflexionar muchísimo en su obra, en el legado de nuestro querido don Pepe. Y claro, podríamos hablar de muchas cosas, don Barley, sobre ese legado, pero yo escogí centrarme en tres. Primero, la abolición del ejército, un acto extraordinariamente valiente de Graving a la salida de la guerra del 48 en nuestro país y a la salida de la Segunda Guerra Mundial en el mundo.
Se necesitaba muchísima valentía para haber abolido el ejército en esas condiciones. Segundo, quería también centrarme en la importancia que tuvo para Costa Rica el legislar para otorgarle el voto a la mujer, que tuvieran derecho a votar. Y hoy en día me siento particularmente orgulloso de que el Partido Liberación Nacional sea liderado por mujeres. La presidenta, la secretaria general, la tesorera son mujeres. La presidenta del Congreso y la jefa de fracción son mujeres liberacionistas. Nos hace falta mucho por hacer. Yo no concibo de una reactivación económica verdadera sin la incorporación real y efectiva de la mujer a la economía nacional. Y tercero, quise conmemorar lo que don Pepe hizo por el medio ambiente, el sistema de parques nacionales que promovió en el año 70 con el primer parque en el 71, y conmemorar con eso que ayer también fue precisamente 8 de junio el Día del Océano, el ecosistema más importante en nuestra vida, porque nos provee con el 50% del oxígeno cada segundo respiro en nuestra vida, es cortesía del océano, y tiene una serie de características sin las cuales no habría vida en el planeta. Ahora sí, habiendo dicho eso, y perdónenme la digresión, Claro, ¿no? pero conmemorar a mi padre era importante en esta oportunidad que ustedes me Perdón, dan. y tienes una tarea, uno podría decir que en un contexto igual de difícil que el que tuvo su padre, ¿verdad? Por lo que se viene, José María. Pues tenemos una responsabilidad compartida, todas y todos los costarricenses, porque por supuesto que quiero llegar a gobierno para transformar este país, para volverlo a poner sobre la vía costarricense hacia el bien vivir, pero también con humildad quiero pedir su ayuda, porque con el granito de arena que usted pueda aportar, haciendo las cosas cada día mejor, buscando alternativas de cómo ayudarse en familia y a los vecinos, es que vamos a avanzar más rápido. Su pregunta, don Barley, sobre el proceso de convención. El gran victorioso del domingo, en una convención que a pesar de la pandemia, el protocolo sanitario que atrasó muchísimo la votación, la regulación de tránsito de vehículos que nos quitó la mitad de vehículos para poder llevar a personas a votar y llevarlas de nuevo a su casa. A pesar de todo eso, cuando se terminen de contar los votos, se van a haber contado votos de casi 400,000 costarricenses. Eso hace que esta Convención de Liberación Nacional sea un verdadero parteaguas, porque si en estas condiciones fueron casi 400,000 personas a votar, imagínense lo que habrían ido sin esas condiciones. Ningún partido político, ni en Costa Rica, ni en América Latina, organiza una convención como esa tan democrática. El verdadero victorioso, el Partido Liberación Nacional, a lo largo de la convención presentó a 5 precandidatos que se trataron con respeto, que tuvieron diferentes puntos de vista con respecto a algunos temas y en otros coincidieron, y que yo pienso que le dieron a los costarricenses una visión de partido serio, de partido que sabe hacer gobierno y por lo tanto del partido que tiene las mayores posibilidades para hacer gobierno a partir del 6 de febrero cuando vayamos a votar por la nueva administración. En cuanto a mi responsabilidad como candidato del partido, es la de seguir uniendo a la familia liberacionista. La misma noche del domingo, don Barley, conversé con Claudio, con Roberto, con Carlos Ricardo y con Rolando, con quienes me voy a estar viendo en estos días, porque queremos que se incorporen y que todas las personas que estuvieron con ellos se incorporen también a la vida del partido en una campaña política electoral que es trascendental para el futuro de este país, porque aquí está mucho más en juego que el triunfo de las elecciones o mucho más en juego que la presidencia de la República. Está en juego
el futuro del país. Está en juego salir de esta situación en que estamos, en donde no se sabe para dónde vamos, con un gobierno agotado, que se le acabó la fuerza, se le acabaron las ideas, se le acabó la disposición de hacer las cosas y que tiene el país a la deriva. Hay que empezar a trabajar hacia el futuro y por eso el gran ganador de la convención es Liberación Nacional para servirle al país. Perfecto. Don José María, nosotros salimos en el centro de San José, una vez que se dio a conocer el resultado en el cual se indica que usted es el candidato del Partido de Liberación Nacional. Hicimos un sondeo con la gente a ver cómo veía su candidatura y qué le pedirían en caso de que resultara electo presidente de la República. Vamos a escucharlos a continuación y una vez que los escuche, me gustaría conocer qué les responde usted a ellos. Vamos a escucharlos. Ya ese señor lo que anda buscando es llenarse otra vez, porque así como se fue huyendo de aquí de Costa Rica, ya que vamos a esperar de él. ¿Qué le pediría usted como candidato presidencial ahora? No lo prefiero yo, prefiero a otro nuevo, a otro señor que se está tirando con él. Yo no soy liberacionista, ni nada, pero sí, no, ya la gente, todavía hay gente tonta. Primero, como joven, uno queda sin ese sinsabor, primero desde lo que pasó, ¿verdad? Segundo, ¿qué le pediría? Que esta vez haga las cosas bien, que no sean tan carebarros y que por favor haga las cosas por el pueblo, no por ellos mismos. Es algo muy importante porque uno espera que la gente cambie, ojalá que cambie en algún momento. Yo, honestamente, no votaría por él, porque prefiero y creo que hay mejores candidatos. Primera vez que estuvo, menos ahora, viene más corrupto. ¿No convence a usted? Para nada, vamos de mal en peor. Y digamos, de llegar a la presidencia de la República, ¿qué le pediría a usted? No, si ya no se le puede pedir nada, porque no va a hacer nada, por el país no va a hacer nada. No lo hizo la primera vez, menos ahora. Don José María, bueno, son 3 personas que iban pasando justo en el momento en que hicimos la consulta y bueno, esas fueron parte de las opiniones que recabamos. ¿Qué le dice usted a estos 3 ciudadanos costarricenses? Bueno, para empezar, yo entiendo perfectamente el sentimiento de tristeza que hay con respecto a la política en nuestro país, que no es solamente en nuestro país, es en el mundo entero. A mí me parece que ese sentimiento necesitamos reversarlo, porque lo que estos 3 ciudadanos y usted, amiga o amigo, estamos claros, es que el gobierno va a haber de una manera o de otra, y que entre mejor sea el gobierno, mejor podemos estar. Entonces yo pienso que aquí hay que informarse con respecto a lo que hicimos cuando estuvimos en gobierno. Doy algunos ejemplos. La creación de los EBAIS. ¿A dónde estaríamos hoy en atención de la pandemia sin los EBAIS? Lo que fue la traída de Intel, la empresa en el campo tecnológico más potente en el mundo, que después de eso han venido otras 400 empresas creando más de 200,000 oportunidades en el país. El pago de los servicios ambientales en el campo ambiental, que ha permitido repoblar de árboles zonas extensas de este país y que ha beneficiado a miles de familias costarricenses. Podríamos seguir conversando de muchos otros logros, como fue, por ejemplo, el llevar las computadoras por vez primera a las escuelas y colegios públicos para que la educación contara con ese instrumento, pero también para que pudiéramos ir avanzando en el campo de la tecnología. Y qué hablar de las energías verdes y del aeropuerto Daniel Oduber, que ha sido una maravilla para el Guanacaste, y de tantas otras cosas. Otras no nos salieron como hubiéramos querido, pero yo pienso que hay que informarse. Y segundo, hay que asumir una actitud responsable con respecto a ver a quién vamos a elegir en el próximo gobierno. Llevamos 2 gobiernos donde escogimos gente nueva, sí, claro, sin experiencia. ¿Y cuánto nos ha costado eso, amigas y amigos? ¿Cuánto hemos echado para atrás en estos 8 años de gobierno que hemos tenido? Ese es el camino que queremos hacia el futuro. Yo no vengo aquí como, ¿verdad?, una maravilla.
No, soy humano, tengo mis deficiencias como las tenemos todos, pero yo sí aporto a este momento tan duro y difícil que tiene el país mi experiencia de haber pasado por gobierno para entonces saber cómo es que se hacen las cosas en gobierno. Mi trabajo internacional para conocer el mundo y saber cómo le podemos sacar provecho a favor de Costa Rica. Mi liderazgo para conformar lo que yo llamaría una selección nacional de gobierno, porque necesitamos ganar, Costa Rica merece ganar, y para eso hay que conformar una selección que serían personas principalmente liberacionistas, pero no excluyo personas, don Barley o don Graving, de otros sectores de la sociedad. Hay que escoger la mejor selección nacional. Y también aporto el que soy un hombre de tomar decisiones, por difíciles que sean, cuando hay que tomarlas y después de haber escuchado todas las diferentes opciones, opiniones y de haber estudiado las circunstancias. Entonces, dentro de esas características, más bien son una gran mayoría de las y los costarricenses que ya ven en Figueres al próximo presidente de la República. Y me encantaría poder contar con su apoyo, por favor. Don José María, bueno, y usted lo había dicho ya en algún momento que cuando asumiera la candidatura del partido, usted básicamente asume como el liderazgo del partido, o sea, de Liberación. Y usted dijo también que este último año del gobierno del PAC habría que aprovecharlo. Yo quiero preguntarle, en ese escenario, ¿qué va a hacer usted con su fracción? ¿Va a tomar usted un rol protagónico con la fracción del Partido de Liberación Nacional? Porque hay proyectos ahí que, bueno, está lo del Fondo Monetario Internacional, está el empleo público, otras cosas ahí. ¿Qué rol va a tomar usted con ellos, don José María, para que de alguna manera no se pierda el tiempo y se pueda ganar ese espacio? Gracias, don Barley. Primero, Barley, quiero seguir uniendo a la familia liberacionista. Mi responsabilidad es esa. Liberación Nacional, cuando está unido, es mucho más potente. Lo hice durante los meses de la precampaña con la incorporación de 4 precandidatos. Ahora quiero incorporar a otros 4 precandidatos en el esfuerzo del partido. Las ideas que expusieron, algunas de las cuales tenemos en común, me parece que son valiosas y oportunas para la coyuntura en que está el país. Segundo, quiero unir a la familia costarricense. Aquí existen muchos sectores que son muy importantes a la economía y al bien vivir en el país. Me preocupa, por ejemplo, lo que es la situación financiera de la Caja, porque la hemos tenido que estirar mucho para atender la pandemia. Eso requiere de la colaboración de los insumos de muchas y muchos costarricenses de diferentes sectores. Quiero relanzar un potente programa de reactivación económica. Eso conlleva hablar con diferentes sectores. Quiero que en eso participen cooperativas, asociaciones solidaristas de desarrollo, sindicatos. Entonces pienso que ahí hay mucho que hacer. Me parece que también hay que buscar una gran alianza, un gran compromiso de trabajar juntos entre el sector de la producción nacional y el sector público. En el sector de la producción nacional debemos entender que no todo el mundo que trabaja en el gobierno es haragán o vagabundo o que no quiere, sino que muchas veces tienen limitaciones legales o de reglamentos que los tienen atados y que no los dejan hacer las cosas. Y en el sector público necesitamos entender que es el sector de la producción nacional el que va a crear los 500,000 puestos de trabajo que necesitan las personas que están sin él y que con las utilidades que generan pagan impuestos para que el gobierno entonces pueda hacerle frente a sus gastos. Algunas de esas cosas, Barley, pasan por la Asamblea Legislativa y ahí entonces será necesario en ese momento entrar a coordinar acciones con la fracción de Liberación Nacional y yo esperaría que también con otras fracciones porque necesitamos de una mayoría de la Asamblea Legislativa para poder aprobar algunos proyectos de ley. Le pongo un ejemplo si usted me lo permite. Bueno, por ejemplo,
Este país está maniatado en un conjunto de leyes, miles de leyes obsoletas y de reglamentos y de decretos ejecutivos y de cosas de esas. En estos días estaré anunciando una comisión de trabajo que entre con muchos voluntarios a identificar esas leyes que ya no nos sirven, y me encantaría que una vez identificadas, este Congreso, en este año del presidente Alvarado, pasara una nueva ley diciendo se derrogan tales y tales y tales y tales leyes, y que cuando hayamos efectivamente revisado cuáles decretos ejecutivos ya no nos sirven, que fuera el presidente Alvarado el que nos ayudara con un decreto para derrogar esos diferentes decretos ejecutivos. Entonces, como eso, hay otras cosas. Hay un grupo de profesionales y de productores del sector agropecuario que ya llevan 4 meses trabajando en un diagnóstico del sector agropecuario que ha estado muy abandonado durante los últimos 20 años, para poder ver cómo les podemos ayudar en un programa de modernización con mucha tecnología, sobre todo a pequeños y medianos productores, para que pasen a ser y a tener una agricultura resistente al cambio climático, que es de los grandes retos que tiene la humanidad. Eso probablemente va a requerir de algunos proyectos de ley. Me encantaría coordinar con la fracción de Liberación Nacional y otras fracciones para que pudiéramos avanzar con esas cosas. Finalmente, usted mencionó, porque no quiero no responderle, usted mencionó el acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues estamos en una condición de tanta debilidad y fragilidad económica que el país requiere de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hay manera que salgamos por todo lo que se ha venido haciendo en estos años, no hay manera de que salgamos adelante sin un acuerdo con el fondo. Ese acuerdo es importante porque le trae 1.750 millones de dólares a la economía costarricense en los próximos 3 años, pero también porque nos da una especie de sello de aprobación nacional e internacional de que el fondo está de acuerdo con lo que se va a empezar a hacer. Pero el acuerdo con el fondo no es el acuerdo, es un acuerdo. El fondo da un marco de referencia y en ese marco nosotros los costarricenses tenemos que ver cuáles son las piezas que vamos a colocar que mejor calzan entre sí, que cumplen con el fondo, pero que no nos ponen una camisa de fuerza a las y los costarricenses cuando necesitamos tener toda la iniciativa y la agilidad para salir adelante lo más rápidamente posible. Entonces sí, en el transcurso de las próximas semanas, en la medida en que sigo uniendo a Liberación, arranco a unir al país y empezamos a hablar de reactivación económica, también conversaré con las fracciones sobre el acuerdo con el fondo. Don José María, en algún momento de la campaña de la precandidatura, bueno, hubo un pronunciamiento relacionado con su hermana, doña Cristiana Figueres, ¿verdad? Con una posibilidad de si hay apoyo, si no había apoyo y demás. Vamos a recordar nada más un momentito, en unos 40 segundos, lo que ella había manifestado, y ahora que usted es el candidato presidencial, digamos, si ya han tenido la oportunidad de conversar y todo lo demás, para ver qué papel podría jugar ella dentro de este proceso. Vamos a escuchar este video de doña Cristiana cuando se refirió al proceso de campaña. Como ciudadana costarricense, ejerceré mi derecho al voto, sabiendo que esta vez, más que nunca, los ticos y las ticas necesitamos una o un líder con capacidad y experiencia, pero también con honestidad y con ética. En momentos tan difíciles para el mundo y para el país, tenemos que poder confiar que nuestra o nuestro presidente trabajará tesoneramente con todos esos atributos sin excepción, en pro del mayor bienestar para el mayor número.
José, sabemos de que doña Cristiana es una importante líder influyente en materia ambiental, no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. Es un referente importante en este tipo de temas. Don José, ahora ya usted como candidato a la presidencia, ¿verdad? Si usted la contemplaría o le invitaría a acercarse a su movimiento, ¿qué papel podría jugar ella dentro de este proceso ahora que se avecina con miras al próximo 6 de febrero y ya pensando, digamos, en caso de que usted llegue a ser el virtual presidente de la República? Bueno, Cristiana es una líder muy renombrada internacionalmente en el campo del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Es la persona para orgullo de todas y de todos en nuestro país, y pienso que de mucha gente en el mundo, que supo concretar el acuerdo de COP21, que es el acuerdo ambiental que suscribieron más de 195 países para empezar a reducir las emisiones de carbono. Cristiana y todas y todos los costarricenses tienen las puertas abiertas para participar en este esfuerzo importante que estamos haciendo, y tenemos como ella otras personas también muy talentosas en el país para poder ir conformando lo que son posibles equipos de trabajo en las diferentes áreas. Cuando yo me he referido a que el país hoy en día necesita una selección nacional, me refiero precisamente a la oportunidad que tiene Costa Rica de buscar mucha capacidad, mucha experiencia en gobierno para ayudarnos a salir adelante. José María, usted sabe que, bueno, somos el canal del pueblo, ¿verdad? Fuimos también a preguntar a alguna gente qué quieren preguntar o qué quieren saber o qué quieren que usted les responda sobre algunas de sus temores, situaciones, preocupaciones. Entonces, aquí hay 3 preguntas, queremos que usted responda a cada una de ellas. Vamos a pedirles a los compañeros que nos hagan el favor de escuchar a esos costarricenses a los que les preguntamos. La primera de ellas es doña Carmen María Juárez de Desamparados, quien le lanza la siguiente pregunta, don José. Para empezar, ¿cómo va a demostrar todo lo malo que hizo antes? ¿Qué confianza podemos tener con una persona que ya engañó al país, que literalmente agarró cosas que no debería de agarrar, recibió comisiones que no tenía que recibir? ¿Cómo uno va a creer en una persona así en este momento? O sea, la verdad es que no tiene credibilidad. Él podrá ser todo el hijo de un personaje del país, pero no tiene credibilidad. Él como persona, él está viviendo por los réditos de su papá, y eso es historia aparte. ¿Qué le responde, José María? Yo le diría a doña Carmen María que muchísimas gracias por sus observaciones, que por favor se entere de los hechos y de las verdades. Es decir, nunca se ha planteado ninguna acusación contra José María Figueres, nunca he sido indagado por ningún fiscal de la República, ni siquiera para personarme a ser cuestionado. Lo que se ha hecho a lo largo de los años es montarme una campaña muy ingrata en donde de tanto y tanto y tanto decir las mismas cosas, doña Carmen María y otras personas lo han llegado a creer. Lo han llegado a creer de buena fe, sin meterse a revisar las verdades, ni los datos, ni si es cierto lo que escucharon o lo que les dijeron o lo que leyeron en las redes sociales. De manera que yo le agradecería a doña Carmen María que por favor se informe y que saque sus propias conclusiones. Perfecto. Don Víctor Murillo es taxista, es del sector de Curridabat, y básicamente la pregunta va por el futuro de este sector. Vamos a escucharlo a continuación a don Víctor. Don José, ¿qué tendría usted programado si fuera presidente para la situación del taxi? Que esto no mejora nada. Que tendría otra formación, que va a quitar los Uber o no los quita, porque nosotros estamos llevando palos aquí. No hacemos nada nosotros aquí. Lo que queremos saber qué solución tiene para nosotros los taxistas. Don José. Don Víctor, muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por el trabajo
que hacen los taxistas a favor de todas y de todos nosotros en el país. Yo le diría dos cosas. Primero, pienso que deberíamos de avanzar con un gran proyecto de transformación de toda la flota de vehículos de los taxistas a que fueran vehículos eléctricos. Una gran operación financiera con algún país productor de buenos vehículos eléctricos para cambiar los 15.000 o los 20.000 taxis rojos que tenemos en este país, que contribuirían entonces a bajar las emisiones de carbono y que contribuirían a bajar los costos de los taxistas. Un vehículo eléctrico hoy puede recorrer unos 350 kilómetros con una sola carga y pueden recargarse rápidamente el 40% durante 20 minutos con cargadores rápidos que se pueden instalar en diferentes partes del país. Entonces estoy a favor de un potente y vigoroso programa para cambiar toda la flota vehicular de los taxistas a vehículos eléctricos. Segundo, usted pregunta sobre Uber. Esas plataformas ya están establecidas en el país desde hace muchos años. Me parece que lo mejor sería regularizarlas para que tengan las mismas responsabilidades que tiene usted como dueño de un taxi, que tengan que tener las mismas pólizas de seguros con respecto a los transportistas, que tengan que tener las mismas revisiones de RETEVE que necesitan tener los taxistas y así por el estilo, para que entonces no estén en una posición de desventaja comparativa o de falta de competitividad los unos con respecto a los otros. La última consulta del pueblo, don José María, la realiza Guadalupe Cascante. Ella es vecina de Curridabat, es comerciante y la escuchamos a continuación. Señor Figueres, yo lo que le sugeriría a usted es bajar los combustibles porque realmente ya no se pueden sostener muchos trabajos por el costo de los combustibles. Muchos de los empleadores que están en este país están sufriendo la alza de los combustibles, más que son así a la libre y cada mes se están subiendo. Que por favor los combustibles bajen y también bajen los impuestos porque ya el comercio en general ya está afectado. Muchísimas gracias por sus observaciones. Sé y entiendo que el comercio y muchas pequeñas y medianos empresarios, empresarias estén muy afectados. Las cosas en el campo económico realmente están muy difíciles. Necesitamos avanzar hacia un potente programa de reactivación económica para volver a enderezar la economía en este país. Eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con crear un clima de confianza para que haya inversión de nuevo en muchos sectores. Tiene que ver con estímulos apropiados de gobierno. Tiene que ver con la política crediticia de los bancos. Tiene que ver con eso y algunos otros elementos que podemos arreglar y que debemos de arreglar para empezar a generar oportunidades de empleo y de trabajo y de mejor vivir, que es lo que queremos todas y todos los costarricenses. El precio de los combustibles, don Barley y don Graving y distinguida amiga, depende mucho de si suben o bajan los precios internacionales. Y yo pienso que en definitiva tenemos que quitarnos ese problema de los precios internacionales de los combustibles que afectan los que consumimos en Costa Rica, empezando a sustituir rápidamente los combustibles que importamos, la gasolina, el diésel, todos derivados del petróleo, que es la economía del pasado, por nuevos combustibles producidos en Costa Rica y que son amigables con el medio ambiente, como la biomasa, que podía producirnos sustitutos del diésel como el biodiesel, de una manera en donde diéramos oportunidades al sector agropecuario, o como el hidrógeno verde, que es lo que ya está produciendo don Franklin Chan en el Guanacaste con excedentes de energías verdes, en donde cuando usted llegara a echarle combustible a su vehículo, pues en lugar de ponerle gasolina o diésel, le pone hidrógeno. Esos son combustibles que nosotros podemos perfectamente empezar a producir en este país
Y en el caso del hidrógeno, tiene las ventajas además de que Costa Rica pasaría a ser el primer país prácticamente del mundo que avanza de una manera decidida en esa dirección, ciertamente el primero de América Latina. Eso tiene beneficios porque nos posiciona como un país más verde, más ecológicamente ambiental. Eso fomenta más inversión, más turismo y todo eso viene a beneficiar de una manera directa nuestra economía. Don José María, hay una inquietud a nivel nacional. En el 2018 hubo una huelga de educadores que retrasó el final del curso lectivo en aquel momento. La situación de la emergencia sanitaria por la COVID hizo que el año anterior los estudiantes tuvieran que recibir sus lecciones de manera virtual y este año se trató de combinar entre presencial y modal en la modalidad de virtual también. Hay una preocupación porque hay una amplia brecha entre lo público y lo privado, ¿verdad? Quería preguntarle cómo visualiza usted este tema y a la vez aprovecho para preguntarle cómo o qué opinión tiene respecto del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa de alfabetización digital. Don Graving, hacia el futuro yo no concibo de la educación sin el apoyo importante, masivo de la tecnología y de la conectividad. Después de esta crisis, pienso que por siempre habremos evolucionado hacia un modelo híbrido de clases, algunas presenciales y otras por medio de la conectividad. Eso hace que necesitemos avanzar con conectividad en el país, porque muchas familias, muchos estudiantes hoy en día no la tienen, no reciben una buena señal de internet y el país tiene 350 millones de dólares que están ahí depositados en Fonatel, con los cuales podríamos perfectamente financiar la instalación de una red de internet de alta velocidad, de buen ancho de banda, que sería una red de 4.5G en términos tecnológicos a lo ancho y largo del país. Eso nos cambia la vida porque es una red que entonces podríamos utilizar para telemedicina, mejores servicios de salud, para la educación con conectividad, que podríamos utilizar para el trabajo, conectarnos al trabajo de forma remota e inclusive para que muchos jóvenes con conocimientos de inglés y de cómputo, más bien de tecnología, pudieran empezar a trabajar en otras empresas que están fuera de Costa Rica, como ya hay algunos que lo empiezan a hacer. Adicionalmente a eso, yo pienso que en el Ministerio de Educación Pública necesitamos una transformación importantísima para poder darle el apoyo que los docentes de este país necesitan. No solamente en cuanto a lo que es el pensar cuáles son las asignaturas que se van a enseñar y qué materias van a cubrir, sino que en los aspectos administrativos que tienen que ver con los educadores. Los educadores en este país, un mes reciben el pago, otro mes lo reciben atrasado, otro mes lo reciben por más o menos y después vienen los ajustes. No les resuelven rápidamente la acreditación de títulos de estudio que son parte de su escalafón profesional y salarial. Tenemos educadores, miles de ellos, que tienen más de 10 o 12 o 15 años de estar de interinos y no tienen una plaza fija. Vean las condiciones de precario laboral en que trabajan los educadores en este país. ¿Cómo van a llegar motivados a dar buenas clases a las aulas? Y tras de eso, muchas aulas y muchas escuelas y algunos colegios con órdenes sanitarias, cuando en la dirección de ingeniería del Ministerio de Educación Pública no se gastan los miles de millones que tienen como presupuesto. ¿Y por qué van a saber aquí en el ministerio cuál aula hay que arreglar primero en una escuela en Nicoya o en Pérez Celedón? Eso hay que descentralizarlo a las municipalidades para que puedan contratar mano de obra local, ayudarle hacia la economía, reparar las escuelas, involucrar a los padres de familia,
En fin, una gran reforma en el campo de la educación. Este proyecto de ley que usted menciona, quiero estudiarlo, porque si es un proyecto de ley que va a gastar los 300 millones de dólares que ocupamos para una red de internet que cubra todos los hogares, todos los comercios, todas las industrias de este país, con buen ancho de banda, lo que sería una red de 4.5G, pues me parece que el proyecto hay que revisarlo porque no se pueden festinar o no se puede disponer de 350 millones de dólares si no es tomando en cuenta cómo lo hacemos de la mejor manera. Y a mí me parece que la mejor manera es creando esa red de 4.5G en el país. Don José, queríamos también preguntarle porque en estos momentos hay una incertidumbre por el tema del régimen de pensiones del IBM. Pero hay una pregunta que queríamos hacerle muy puntual. Usted sabe que la mujer, bueno, cumple un doble rol, ¿verdad? No solo es ama de casa muchas veces, sino que además... Doble no, como triple bueno, o cuádruple. Triple o cuatro, sí señor. Y además pues es profesional, ¿verdad? Entonces tiene un desgaste mucho mayor. Entonces hay una propuesta ahí para quitarles la pensión anticipada a ellas, que ahorita están en 59 años y pasar a 65. ¿Usted cree que eso sería conveniente? No, señor. Yo pienso que la mujer, como usted dice, juega un doble o triple papel en la sociedad costarricense que no se le reconoce adecuadamente. Además, las mujeres tienen todo tipo de trabas para poderse involucrar en la vida económica de este país. Nosotros necesitamos, por ejemplo, mejorar red de cuidado, no solamente para los niños, sino para adultos mayores que tal vez en algunas familias son atendidos por las mujeres. En la medida en que tengamos red de cuidado, la mujer puede salir a trabajar, pero necesitamos entonces mejorar también lo que es una verdadera paridad de género en términos de la contratación de personal, porque muchas veces se discrimina contra la mujer y cuando la mujer finalmente logra entrar a trabajar, muchas veces gana menos dinero que lo que le pagan a los hombres por igual responsabilidad. Entonces, la mujer lo tiene todavía muy difícil en nuestro país. Yo no concibo de una reactivación económica sin meter de lleno a las mujeres, sobre todo las que son jefes de hogar, y me parece que en eso tenemos que estar muy claros. Aumentarle la edad para pensionarse no me parece que sea justo. Y al mismo tiempo, ya que hablamos de pensiones, en donde espero ver el resultado de la comisión que nombró la Caja para estudiar posibles opciones de remedios al IBM, yo diría para empezar que tenemos que buscar en todo momento cómo reforzar el régimen de pensiones de la Caja. Y además tenemos que llegarle ayer con una ayuda de pensión del régimen no contributivo a 30,000 adultos mayores que hoy en día no la reciben y que no tienen ninguna fuente de ingreso. Eso es una gran injusticia y una ingratitud. José María, pues, perdón, el tiempo de televisión. Perdón, me quedé sin voz. Como que los dos nos estamos afectando aquí. La próxima vez nos traemos un vasito de agua. Lo que el compañero está diciendo es que el tiempo se nos está agotando en este momento. Ya es muchísimo, digamos, temas que abarcamos, pero en unos 20 segundos, don José, ¿qué le dice usted al pueblo costarricense que confió con usted en las votaciones del domingo anterior y ahora con miras a la elección nacional? Quiero decirles, amigas y amigos, que sé que estamos muy afectados por la pandemia y sobre todo por la crisis económica que hoy en día vive el país. Por duro que todo esto sea, se podría poner inclusive peor si no hacemos un esfuerzo entre todas y todos por empezar a mejorar. Yo estoy por empezar a mejorar y hacerlo
rápidamente. Necesito su ayuda, su apoyo y su colaboración. He venido primero a unir a Liberación y luego a la familia costarricense, porque es entre todas y todos que podemos transformar este país para ponerlo sobre el camino que nos lleve al bien vivir, y que eso es absolutamente importante y además necesario por usted, por su familia y por nuestro país, porque Costa Rica merece ganar. Muchas gracias, don José María. Y David, Sí. No, muchísimas gracias por acompañarnos, don José. Y ahí estaremos ya cuando sea la campaña molestándolo en estos próximos procesos. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles.